Damos gracias a Dios. En esta noche, ¿no es cierto?, nos visita el pastor Ricardo Ledesma. ¿No es cierto? Agradecido, para mí es un amigo de mucho tiempo, un compañero. Pero sabe que quiero de ese lugar, quiero mandarle un saludo y quiero que toda la iglesia le manden un saludo, ¿no es cierto?, a un hermano maravilloso y precioso que hace prácticamente 12 años en Salta lo he casado y ellos pertenecían al ministerio y nos desencontramos. Y ahora está haciendo una campaña en Tartagal y nos volvimos a comunicar. Y me está esperando, ¿no es cierto?, que el día 2, si Dios así lo permite, voy a salir en este viaje misionero y voy a estar haciendo la campaña en aquel lugar. Así que un fuerte abrazo, ¿no es cierto?, a nuestro hermano que está en Tartagal. Amén. Un precioso siervo de Dios, hermano de las tribus de los Huichí. Sea un fuerte aplauso del ministerio de acá de la Iglesia Central de Buenos Aires para él y para todos los hermanos que están rodeando y que están apoyando esa campaña de una manera especial. Amén. Así que un aplauso para nuestro hermano Ezequiel, que Dios lo bendiga y que Dios, ¿no es cierto?, la fuerza del cielo le dé al siervo para que el siervo siga, amén, caminando en nuestros caminos preciosos de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos y en armonía. Amén. Así que en esta noche, ¿no es cierto?, tenemos a nuestro hermano pastor, amigo, ¿no es cierto?, que el cual esta noche, ¿no es cierto?, nos va, ¿no es cierto?, a bendecir con la palabra, con el mensaje de salvación. Amén. Prepare su vida, prepare su corazón, dígale a Dios: Dios, háblame. Amén. Tocarlo al que está al lado tuyo y decirle: Dios te va a hablar esta noche. Decirle: Dios tiene palabra de vida para ti. Decirle: Dios tiene palabra de revelación para ti. Decirle: Dios tiene una palabra profética para soltarte para ti. Decirle, no te quedes. Porque si estás en la lucha, estás en las pruebas, estás en los momentos difíciles, de dificultad, Dios hoy te va a hablar y te va a enseñar cuál es la manera de salir de cada problema que a veces nos encerramos nosotros mismos. Pero dice la Biblia que Él es el libertador. Y si Él te liberta, qué feliz te tienes que poner. Volver a tu casa orgulloso con un corazón grandote y decir: Dios me habló esta noche. Amén. 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 ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Qué lindo que Dios te hable siempre. Pero a veces Dios te habla, ni bolilla le das cuando te habla Dios acá. Pero a veces Dios tiene que mover a alguien para que te haga ver que Dios siempre te habló porque te ama. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que mire, por favor, papá, mamá, tenga su niño quietito, porque queremos escuchar esta noche el mensaje. Amén. Va a ser filmado pronto, va a ser bajado este mensaje para que el mundo entero lo vea. ¿No es cierto? Y bueno, y ahí vemos todos nuestros mensajes, las bendiciones que la gente nos están apoyando de distintos lugares, de distintos países. Y le agradecemos a Dios por tanta gente que apoyan, ¿no es cierto?, con su saludo y nos da palabra de aliento que sigamos adelante. Bueno es alabar a Jehová. Amén. Así que recibimos al pastor. Pastor, Dios te bendiga. Gracias a Dios. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Gloria a Dios. La verdad que es una honra para mí estar aquí en este lugar junto con ustedes, compartiendo esta bendición tan grande de parte de Dios. Y yo le doy gracias también al pastor de esta casa por
permitido ocupar este lugar para traer un mensaje de parte de Dios. Solo le pido al Espíritu Santo que Él sea mi guía, que sea el Espíritu Santo que tome control, dominio en esta noche de nuestras vidas, nuestros corazones, dejando toda carga en Dios y poder recibir la palabra de Dios y que esa palabra traiga un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo sé que Dios está con nosotros, sé que Dios está aquí. Me encantaba el corito que estábamos escuchando. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Qué bueno cuando usted declara una palabra con una actitud positiva. Qué bueno que cuando usted declara una palabra con un convencimiento, con una certeza, con una seguridad de que usted lo que está declarando así va a ser. ¿Sabe por qué le digo qué bueno que es? Porque todo lo que usted declare con fe, todo lo que usted declare con una actitud creyendo a Dios en su palabra, así va a suceder. Y sabe que al enemigo no le gusta que usted declare con poder, porque usted cuando declara una palabra que sale del corazón, una palabra con poder, una palabra certera, una palabra que tiene una convicción, una seguridad en usted de que lo que usted está diciendo, eso va a ser, el enemigo comienza a temblar. El enemigo comienza a retroceder, el enemigo comienza a soltar, porque alguien se paró para declarar una palabra, como David le dijo a Goliat: yo te venceré, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Tenía una actitud de guerrero, de siervo. Y ¿sabe qué sucedió? Que lo que declaró David, eso pasó. Venció a Goliat. Declara la palabra porque vas a vencer a tu gigante. Declara la palabra porque algo va a pasar, algo va a suceder. Declara la palabra porque hoy cae tu gigante. Oh, Rakatabababakaya. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Gloria a Dios, qué hermoso coro. Quiero compartir con ustedes la palabra. Vine con mi esposa, la profeta de la casa, pero bueno, parece que se fue a algún lugar. Mi nombre es Ricardo Ledesma, pastor del ministerio El Despertar, y traigo saludos de nuestra iglesia para cada uno de los hermanos en este lugar. Que Dios los bendiga, que bendiga a cada uno de sus siervos, su sierva, y bueno, que en esta noche Dios haga lo que tenga que hacer. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 12. Gracias, Señor. Buscamos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tenemos todo? Dice la palabra de Dios: Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes, dice, le iba a sacar cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera puerta, la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día una vez más, Señor. Bendecí, Señor, a tu pueblo, bendecí nuestras vidas, bendecí, Señor, mi vida, que el poder de tu Espíritu Santo tome control, tome dominio en esta noche, Dios, de cada uno de nosotros, quitando toda carga, rompiendo cadenas de maldiciones, llevando todo lo que no es tuyo, Padre amado, todo
se manifestó en este tiempo contra tu iglesia, tu pueblo, en el nombre de Jesús, se ha atado y echado al abismo. Si hay algo, Dios mío, que quiere impedir tu voluntad, en el nombre de Jesús, ato ahora y lo ordeno en el nombre de Jesús que se vaya afuera. Le damos orden de salida. Declaramos libre este lugar. Declaramos libre la mente, los corazones. Declaramos libre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos bendición en esta casa. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tome asiento. Habíamos leído sobre Pedro cuando estaba en la cárcel. Cuando Herodes lo metió en la cárcel. Mire, voy a soltar una palabra a lo último, donde que Dios me dio una palabra profética para esta casa. Y digo profética porque mientras yo oraba por esta casa, le pedí a Dios que me dé una palabra, que Dios me dé una palabra para usted, que sea una palabra de bendición, porque no me gusta venir y hablar. Yo quiero que Dios hable y que yo, mire, pueda menguar y que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer. Porque a mí me encanta cuando estoy del otro lado y veo los siervos que están soltando palabras que viene de parte de Dios. Me bendice profundamente. Y yo deseo con mi corazón que usted sea bendecido profundamente. Y dice la palabra que Pedro estaba en la cárcel, pero luego Dios envió su ángel. Diga conmigo, Dios envió su ángel. Dígalo más fuerte. Dios envió su ángel. Mira, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que uno muchas veces está pasando, problemas, crisis, procesos, lucha. A veces tenemos guerra contra el enemigo y no entendemos qué es lo que nos está pasando, y parece que como vio ese viento contrario, cuando parece que todo sale mal y no podemos, y luchamos y vamos contra la corriente y parecería que todo está mal. ¿A cuánto le pasó tener un día así? Pero ¿sabe qué? En medio de las crisis, los problemas, no importa si usted está en la cárcel o no está en la cárcel, porque muchas veces quizás el enemigo nos quiso poner en cárceles espirituales, y de hecho hay personas que están dentro de la iglesia y se sienten que están encarcelados espiritualmente, no tienen la libertad de poder hacer o de lograr llegar a donde tiene que llegar, están encarcelados, están atados con cadenas. Hay personas dentro de la iglesia que muchas veces espiritualmente se sienten atados con cadenas, se sienten imposibilitados de poder hacer algo para Dios. Pero yo quiero decirle que cuando nosotros le creemos a la palabra, hay una palabra que nos hace libre. Y cuando le creemos, Dios envía a su ángel. Pedro estaba encarcelado, atado con cadena, custodiado con 4 grupos de a 4 y después metido en la cárcel, y estaba ahí con 2 soldados, uno de cada lado, custodiándolo para que no se escapase. Pero mire, lo peor que esperaban para Pedro era que llegara el momento para que Herodes lo presentara al pueblo para poder darle muerte, quitarle la vida. Pero Pedro no perdió la esperanza. Pedro, estando dentro de la cárcel, seguía confiando en Dios. Y dice que Dios envió su ángel y lo visitó a Pedro. Y sabe que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, no importa si esté en la cárcel, no importa si esté atado cadena a mis manos, no importa si hay custodia al lado mío, no importa la cantidad de guardas que haya en mi vida, no importa. Lo más importante es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mientras el enemigo te está atacando y esperando lo peor para tu vida, Dios está enviando su ejército, su ángel, para hacerte libre de todo problema, de todo proceso, de toda circunstancia, porque Dios hace estas cosas con nosotros. ¿Cuánto dice? Mira, he pasado momentos tristes de dolor. Parecía que todo se terminaba, que todo se apagaba. Parecía. Diga conmigo, parecía. Pero ¿sabe qué? En mi corazón había una luz de esperanza. Y nunca le dejé de creer a Dios en los momentos difíciles. Nunca bajé los brazos.
Quizás muchas veces me sentí por el piso, caído, sin fuerza, debilitado. Pero yo decía, Dios va a hacer algo. Mi Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Yo te declaraba una palabra. No me estaba rindiendo, que aunque esté en el piso, aunque esté caído, yo decía, no te alegres, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré y me ponía en pie de nuevo, porque Dios va a hacer algo. Porque es Dios quien está sobre nosotros. Y es Dios, dice la palabra de Dios, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y el enemigo muchas veces viene a declararte guerra, usando quizás a las personas más cercanas, a las más queridas, a las que menos te esperás, y te declara guerra y vos no puedes entender por qué te pasa esto. Es porque no te quiere el enemigo, porque te odia, porque quiere buscar la forma, la manera de destruir tu vida espiritual, de hacerte salir de la fe que hay en ti, de anular la palabra que un día hizo algo en tu corazón, de anular la promesa de Dios sobre tu vida. Porque el enemigo esto es lo que quiere, es anular la promesa de Dios sobre tu vida. Y yo quiero decirte que Dios promete y Dios cumple. La palabra de Dios es verdad. Y le guste o no le gusta al enemigo, los propósitos de Dios se cumplen. Cuando Dios suelta una palabra, cuando Dios soltó una palabra, una promesa sobre tu vida, la palabra de Dios se va a cumplir. Le guste o no le guste, se va a cumplir. Mira, quien se enoje o no se enoje, pero la palabra de Dios tiene poder. Cuando hay un llamado en nuestras vidas, el llamado de Dios es irrevocable. Y cuando hay un llamado, por más que yo quiera irme para un lado o para el otro, Dios puso un llamado. Y Dios no te va a dejar tranquilo. Jonás quiso escapar, hacer su vida y vivir a su manera, pero no pudo. ¿Y sabe qué pasó? Lo tragó un pez, como dice la palabra, y lo vomitó a la orilla del mar. ¿Y sabe qué pasó? Que en donde estaba Jonás, en el lugar a donde que tenía que predicar, a donde Dios le había enviado. A veces hay gente tan cabezona que no entiende el propósito de Dios, que no entiende el llamado y ponen excusa de acá, ponen excusa de allá. Yo no sé si esta palabra es para algún cabezón acá adentro. No hay cabezones acá adentro, ¿no? Acá todo entiende, qué bueno. Qué bueno que cuando usted entiende la palabra. Pero ¿sabe qué? Él no entendía y quería hacer lo que le parecía. Se rebelaba contra el propósito. Se rebelaba contra lo que Dios le había mandado. Y hay gente que se rebela contra el propósito, contra lo que Dios le mandó, contra el llamado. Pero a la larga, a la corta, tiene que terminar haciendo lo que Dios le mandó. Con dolor, dice que Dios nos llama con amor. Pero cuando no entendemos, qué triste que llegar a la presencia de Dios con dolor. Entonces no esperemos ese momento. Seamos entendidos y obedezcamos a la palabra para que recibamos la bendición. Porque el que obedece, ¿qué recibe? En la obediencia, ¿qué hay? Bendición. ¿Y qué es lo que Dios tiene para tu vida? Bendición. Entonces tenemos que obedecer. Menos mal que aquí en esta iglesia no hay cabezones y cabezonas que le cuesta que la palabra le entre, que pueden entender el llamado, el propósito, que pueden entender la palabra, pueden entender que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, que pueden entender que Dios te llamó para cosas grandes, que no eres un mendigo, que no tienes que vivir de la migaja, que tienes que vivir como reyes en este lugar porque somos hijos del reino. ¿Cuánto entiende esta palabra? Yo no tengo que andar dando lástima, viviendo de migaja, esperando si alguien me da o quien se compadece de mí. Tengo que entender que hay un reino de los cielos, que se abre los cielos para bendecirme. Y cuando yo obedezco, se va a abrir los cielos para bendecir mi vida. En toda área de mi vida voy a ser bendecido. Mi recurso va a cambiar. Mi estado va a ser distinto. Mi estado espiritual va a ser distinto porque estoy creyendo a la palabra. Y seguramente Dios va a hacer algo grande en mi vida. ¿Cuántos lo dicen amén? Los que te vieron de una manera te van a ver de otra manera cuando comiences a obedecer a la palabra y creerle a Dios. Los que te vieron muchas veces en un estado crítico, mal, y muchas veces te juzgaron, te criticaron, se van a sorprender cuando te vean bendecido, en victoria, cuando Dios haga algo grande en tu vida.
Cuando te levantes y te pares como un siervo de Dios y comiences a hablar con tanta capacidad y sabiduría de Dios, con palabra de Dios, y que vean a tu alrededor cómo Dios te bendijo y fuiste prosperado. Porque la palabra de Dios dice: buscar el reino de los cielos y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Pedro estaba en la cárcel. Vaya a saber lo que pensaba Pedro, pero en el corazón de Pedro le creía a Dios. Pedro amaba a Dios, le había fallado a Dios, le había negado a Dios. Y muchas veces la gente juzga cuando uno se equivoca y comete error. Y muchas veces Pedro lo tiene, sí, Pedro lo negó, Pedro esto, Pedro aquello. Pero Pedro le creyó y se sometió y obedeció. Y cuando llegó el día del Pentecostés, Pedro se levantó y comenzó a predicar la palabra. Y comenzó a predicar, y todos los que estaban ahí lo miraban y lo conocían de una manera y lo veían de otra manera, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Yo quiero decirte, que te vieron de una manera, si tú obedeces a la palabra, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te van a ver de otra manera, y te van a ver como Dios comienza a poner en tu vida cosas tremendas, y te van a ver cómo vas a ser bendecido. Luego Pedro pasaba y dice: por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Sabe qué? Lo que había en Pedro, la unción de Dios, el Espíritu de Dios, hacía que los enfermos se sanen, hacía que haya milagro, que lo sobrenatural se manifieste. ¿Cuántas veces soñamos con que Dios use nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes sueñan con que Dios use en su vida? Levante su mano. ¿Hay sueño en esta casa? Yo sueño que Dios use mi vida grandemente. Yo sueño que Dios haga cosas grandes. Cuando no era pastor soñaba con ser un siervo de Dios y predicar la palabra. No sabía nada, no entendía nada, pero yo soñaba que un día iba a estar predicando la palabra. Luego que fui pastor, mi sueño no se terminó. Sigo soñando con cosas grandes para Dios, y que Dios me dé la fuerza, que Dios me dé la capacidad, que Dios me dé el entendimiento, que Dios me ayude para que mi sueño se haga realidad y pueda hacer cosas grandes para Dios. Tú tienes que soñar con cosas grandes para Dios, porque tu Dios es un Dios de cosas grandes. Por eso es que Pedro, estando en la cárcel, no dejaba de alabar a Dios, de confiar en Dios. Y yo quería leer un poquito, detenerme un poco, porque estas cosas suceden con aquellas personas que tienen una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Donde hay comunión con el Espíritu Santo de Dios, te puede pasar de todo, pero también te puedo asegurar que puedes tener lucha, puedes tener procesos, crisis, momentos difíciles, pero también vas a tener momentos de gloria, momentos de victoria, momentos de gozo, de alegría, porque el Espíritu de Dios está contigo, porque hay una comunión con el Espíritu, una comunión hermosa. Entonces, cuando Dios hace cosas tremendas, ¿cuántos dicen amén? Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que haya, sin criticar a nadie, muchas veces haya dentro de la iglesia personas que no pueden recibir la bendición que muchas veces anhela? Personas que no pueden llegar a la meta, que no pueden llegar al propósito. Personas que no pueden avanzar, y pasa el tiempo y están igual, y pasa el tiempo y quizás están peor. En lugar de avanzar, retroceden, un paso para adelante y 3 para atrás, 2 pasos para adelante y 4 o 5 para atrás, y pasa el tiempo y no pueden ver lo que tienen que ver. Mire, yo quiero decirle una cosa: Dios nos llamó y nos sacó de un estado espiritual, nos sacó de una condición, estando en el mundo, de fracaso, de derrota, de muchas cosas que nos pasaban. Mire, nos sacó de un pozo, de un hoyo. Dios nos sacó de lo peor. ¿Y sabe para qué? Para hacernos libres de todo mal, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra vida espiritual, nuestros recursos, para cambiar nuestra economía, nuestro estado. ¿Me entiende? Dios nos llamó para bendecirnos, para ser una nueva persona en Cristo Jesús, para que nosotros podamos cambiar y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo he conocido personas que han venido a la iglesia destruidos con los vicios, la droga, el alcohol, el pecado, el fracaso, la derrota. Y he visto cómo Dios puso su mano, los levantó, los transformó y los cambió.
De hecho, yo soy un milagro en las manos de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que yo anhelo es que la iglesia reciba la bendición y pueda crecer y crecer. Que este ministerio crezca junto con el pastor de esta casa, con el siervo de esta casa. Yo creo que uno de los sueños de todo pastor es que el ministerio crezca, que se levanten hijos idóneos, hijas idóneas, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, con revelación. Que Dios lo use tremendamente, que pueda levantar los brazos de su pastor cuando está cansado, cuando está siendo luchado, cuando le está pasando algo. Se levantan los siervos con poder, con autoridad, para sostener su brazo, para levantarle, para levantar los brazos, para que el ministerio siga adelante, para que la presencia de Dios descienda, traiga fortaleza, para que traiga prodigio, milagro, que sea una casa llena del Espíritu, que lo sobrenatural se manifieste. Yo pueda sentir que tengo hijos espirituales, que realmente trae gozo, alegría a mi corazón, y que el poder de Dios se manifiesta, que Dios puede hablar a través de mis hijos, Dios puede hablar a través de mis hijas espirituales. Dios puede hacer algo tremendo. Hay gente que está necesitando palabra de vida, palabra de poder hacia afuera. Que salgan afuera y empiecen a hablar de la palabra, trayendo convicción, trayendo conversión, transformación en aquellas almas que están perdidas allí afuera. Qué lindo que es para un padre ver a sus hijos que se mueva bajo una unción poderosa, bajo un poder de Dios tremendo, consagrados para Dios. Y sabe que Dios me habló y me decía que todas estas cosas pueden ocurrir, que nada es imposible para Dios. Pero sabe cuando ocurre esto, cuando uno tiene una comunión con el Espíritu, cuando uno realmente y verdaderamente ama a Dios en el corazón, y comienza a buscar del Espíritu, y comienza a buscar de Dios, y comienza a buscar que Dios lo use, que Dios traiga una revelación, que Dios le hable. Comienza a buscar que Dios traiga una visión nueva, y comienza a buscar y a consagrarse y a someterse a la voluntad de Dios, a obedecer la palabra, a obedecer a sus pastores, a obedecer y entregarse cada día más. Esa persona es digna de poder hacer cosas grandes en las manos de Dios. Y establece una conversación con el Espíritu que nada ni nadie lo puede detener. Porque vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán tormentas, vendrán ríos. Mire, y se levante lo que se levante, pero Dios va a estar con esa persona para librarlo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estaré contigo. Y entonces Dios me hablaba de una comunión con el Espíritu. Y pude anotar algo de lo que sentía y recibía a través del Espíritu. Que es, dice, comunión con el Espíritu. Dice, es ser bendecido por un pacto que Dios hizo con nosotros. Eso es tener comunión con el Espíritu, ser bendecido por un pacto que Dios hizo con nosotros y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y sabe qué es la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Es un favor no merecido. Cuando yo conozco a Cristo en mi vida, en un momento difícil, cuando pensaba quitarme la vida en la edad de 23 años, ya no quería seguir adelante, fui abandonado por mis padres, me crié en la calle, mire, me cansé, peleaba en la calle, me hacía más fuerte, pero cada día me sentía más triste, más vacío, me sentía solo, me deprimía, y llegó un momento que la depresión me llevó a pensar en el suicidio. Aún chico, supe luchar en la vida. Pero ¿sabe lo que pasó? Yo dije, Señor, si tú verdaderamente existes, si tú eres Dios, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Y ese mismo día tuve un encuentro con Dios. Me llevaron a una campaña, así como ahora. Y comenzó a hablar el predicador y comencé a recibir la palabra. Y yo decía, me está hablando a mí. Y comenzaba a hablar y me está diciendo a mí. ¿Quién le contó mi vida? ¿Quién le contó mi historia? ¿Quién le dijo lo que me está pasando? Me está hablando a mí. Y cuando llegó el momento que llamó para que pasaran adelante, pasé adelante quebrantado, llorando, que era una persona dura, que me cría los golpes, que no lloraba. El Espíritu Santo me quebró y llorando acepté a Cristo en mi corazón. Llorando acepté a Cristo en mi corazón. Me había pasado algo, se rompió dentro de mí, se rompió ese odio, ese rencor que sentía hacia mis padres,
hacia mi madre por haberme abandonado. Se rompió algo dentro de mí que parecía que no tenía amor. El amor de Cristo me había impactado. Dios me había impactado y me quebró. Y acepté a Cristo. Y después de ese momento volví al otro día y seguía recibiendo. ¿Y sabe qué pasó? Yo, que era una persona derrotada, maldecida, arrastrando herencias de pecado, Dios cambió mi vida y me transformó. Y recibí la palabra. Y recibí una sanidad interior en mi corazón. Porque solo Dios puede hacer sanidad interior en el corazón del hombre o de la mujer. Te pudieron haber lastimado quizás cuando eras chico y creciste con dolor, con tristeza, con tu corazón herido. Pero solamente el Espíritu de Dios sana. Dios sanó la herida de mi corazón y me transformó y me cambió y me hizo su siervo. Y yo, que era un derrotado, un fracasado, pasé a ser un siervo de Dios, un bendito de Dios. La gracia de Dios me alcanzó. Ese favor no merecido está sobre mi vida. Yo no me merecía, porque había pecado, porque me vengo de una familia de pecado, porque heredé el pecado de mis antepasados, de mis padres, mis abuelos y cuantas cosas malas. Yo no merecía, pero la sangre de Cristo me redimió, me compró, me hizo libre y me da la salvación. La gracia de Dios está conmigo. La gracia de Dios está contigo. Por eso tenés que darle gracias a Dios y tener comunión en el Espíritu. La comunión con el Espíritu Santo es la clave para disfrutar y tener éxito en la vida cristiana. Diga conmigo: la clave para disfrutar y tener éxito en la vida cristiana es tener comunión con el Espíritu Santo. Es tener comunión con el Espíritu de Dios. Hay gente que están dentro de la iglesia y no entendieron, porque no tienen la comunión que Dios está esperando que tenga. Y hay gente que están dentro de la iglesia y mucho tiempo y no pueden llegar a la meta, no pueden avanzar, no pueden seguir, y viven quejándose de una cosa, de la otra, y se queja por esto, por aquello, se queja por esto, se queja por el pastor, se queja por los hijos del pastor, se queja por los hermanos, se queja por todo. Mire, hay gente que vive quejándose, gente quejosa, que no entendieron que Dios quiere hacer otra cosa en su vida. Y cuando Dios habla no pueden entender lo que Dios le habla, porque no le entra la palabra, porque están pensando en otras cosas. Por eso usted tiene que pensar en la palabra. Usted tiene que sentir el deseo en su corazón, el anhelo en su alma de tener una comunión con el Espíritu, de que Dios le hable a través de la palabra, que Dios le hable de la forma que Él quiere, que Dios le hable a través de su siervo, del pastor, que Dios le hable a través de un hermano, a través de un niño, a través de la palabra. Quizás que Dios le hable con voz audible, pero usted tiene que desear que Dios le hable. Usted tiene que tener una comunión con el Espíritu. La clave del éxito, la clave de salir adelante, de poder vivir bien y estar bendecido, es tener una comunión con Dios. Usted tiene que tener esta comunión todos los días. Cuando se va a dormir, gracias, Señor, por este día, por todo lo que viví, por lo que me diste, por lo que me guardaste. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo tener una relación con el Espíritu, hablar con Dios, levantarse y darle gracias a Dios por ese nuevo día. Decirle gracias, Señor, por mis hijos, los que tienen hijos, por mi familia, por mi esposa, por mi esposo. Decirle gracias, Señor, por el trabajo. Quizás no me alcanza la plata para tener todo lo que
anhelo, lo que deseo. Pero yo te doy gracias, Señor, porque sé que en algún momento yo voy a ser bendecido y me va a sobrar. No es que me va a faltar, sino que me va a sobrar. Y declarar una palabra de fe, una actitud distinta, una actitud de vencedor, una actitud que haga cambiar tu estado espiritual, tu estado económico. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Dios, por todo lo que me das. Usted sienta en su corazón y comienza a meditar por un momento y mira a su alrededor cuántas cosas Dios le dio, y quizás usted no se pudo dar cuenta y se ponía mal porque no tengo esto, porque no tengo aquello, por esto, por aquello. Comience a darle gracias a Dios por lo que usted tiene. Comience a darle gracias por lo que Dios le dio. Usted tiene algo que otro no lo tiene. Usted tiene una salvación grande de parte de Dios. Usted tiene algo que Dios puso en su vida, que hay gente que allá afuera no lo tiene. Dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene. Pedro no tenía nada aparentemente, pero tenía todo porque lo tenía Dios. Muchas veces podemos tener, mire, la plata nos puede sobrar, oro, lo que sea, riqueza, pero si no tenemos a Dios, nada tiene sentido. Si usted no tiene a Dios, nada tiene sentido. Nada se puede comparar con las bendiciones de Dios. Nada se puede comparar. Usted vale más que todo el oro del mundo. Usted tiene un valor muy importante. Y Dios lo dijo, que nosotros valemos más que todo el oro del mundo. Que somos su especial tesoro. Si Dios nos da un valor tan grande, usted también se lo tiene que dar. Usted se tiene que dar un valor. Usted es muy importante en la mano de Dios. Por eso Dios en esta noche le está hablando y le está diciendo a todos aquellos que quieran tener comunión con el Espíritu, que Dios quiere hacer cosas grandes, quiere cambiar su estado, quiere cambiar su estado de vida, quiere cambiar su estado económico, su estado espiritual, su estado de salud. Hay gente que están enferma y muchas veces viven enfermos y siguen enfermos y se quejan y se quejan. Mire, ya no se quejen más. Comience a darle gracias a Dios por la bendición y declare que Dios trae sanidad al cuerpo, que Dios trae sanidad a nuestras vidas, que Dios es el que da vida y vida en abundancia. Ya no se queje, dele gracias a Dios. Es importante estar en la mano de Dios. Mire, la gracia de Dios me alcanzó. Tuve 7 preinfartos en este año que pasó. Al principio de este año que pasó tuve 7 infartos y 7 preinfartos y 4 infartos tuve. Me pusieron 2 stent y uno falta que me coloquen otro stent más. Y yo dije, no voy más al médico. No es que sea testarudo ni caprichoso. Es que no me gusta estar en terapia intensiva, que me hagan lo que quieran. Y ver todo lo que pasa ahí, dije, Señor, no me traiga nunca más acá adentro. Y sabe que el médico me prohibió que me mueva fuerte, que tenga un estado emocional, que camine ligero, que haga una cosa, que no haga fuerza. Me prohibió todo. Y cuando le pedí al médico, le dije al doctor, doctor, ¿puedo irme de vacaciones con mi familia para descansar un poco? No me dejaban ni manejar. Mis hijos iban a 3 cuadras o a 10 cuadras. No, papá, yo te llevo. Venía y manejaban ellos. Y llegó un momento que me fastidié, porque soy muy independiente. Y sabe que me fastidié, dije, no quiero que me toque más el coche, yo voy ahí a donde quiero y voy a manejarlo yo. Y cuando llegó el momento de que tenía que predicar en la iglesia, mi esposa me dice, por favor, querido, por favor, no te emociones, predica despacito. Sí, mi amor, sí, yo voy a predicar despacito. No te emociones porque te hace mal y te late el corazón, y eso no te hace bien, me decía. Y no me querían dejar predicar. Si no me dejan predicar, sí que me muero de verdad. Y sabe que comencé a predicar en la iglesia. Y comencé a predicar despacito, como mi esposa me decía. Pero llegó un momento que me tomó el Espíritu de Dios
Parecía que mi corazón iba a estallar. Y yo sentía el latido de mi corazón y sentía que cada vez necesitaba más oxígeno, pero no me detuve. Comencé a predicar y a declarar palabra de Dios, palabra con poder, convencido de que Dios estaba conmigo y que nada me iba a pasar. Y si me pasaba algo, iba a terminar haciendo lo que me gustaba hacer, sirviéndole a Dios de la manera que a mí me gustaba y que me gusta hacer. Y comencé a predicar y empecé a sentir cosas tremendas. Y el médico me había dicho que no haga nada, que no me vaya de vacaciones, que me quede en mi casa, que haga reposo. Y mire, cuando estaba predicando me tomó el Espíritu. Comencé a predicar y predicaba con actitud, con poder, con unción. Algo me estaba pasando, era el poder de Dios. Virtud salió de mí, Jesús, y sabe que soltaba la palabra y algo pasaba. Y era el poder de Dios sobre mi vida. Y en ese momento, cuando me sentía así, mi esposa allá atrás me miraba y estaba más asustada, casi le agarra el infarto a ella, no a mí. Y en ese momento, ¿sabes qué digo? Querida esposa mía, prepara la valija porque termino de predicar y nos vamos de vacaciones a la costa. Que el médico se quede en su casa y que haga reposo. Yo me voy de vacaciones. Yo me voy a disfrutar. Y terminé de predicar y me fui a la costa. Y allí disfruté y me metí en el mar. Y venían los bañeros y decía: saquen a ese loco que están allá, porque estaba un muelle largo y yo me iba a ver si pescaba nadando en medio de las olas. Y decía: saquen a ese loco que está allá, porque lo van a pescar a él también. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y Dios hace estas cosas. Y estábamos con mi amigo el pastor, el siervo de Dios acá. Y me decía: decile a ese loco que venga, le decía a la pastora. Decile que venga, mirá dónde van. Y se me veía en el agua. Porque de chico me gustaba nadar. Y cuando me metí en el mar me sentía como el pez en el mar, ¿vio? Y me sentía libre y bendecido. Y estuve todo ese tiempo disfrutando, corriendo de acá para allá, mire, y de un lado para el otro. Y ayer se cumplió un año donde que los médicos le decían a mi esposa y a mi familia: esta noche no creo que pase, su vida depende de un hilo. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios. Ayer se cumplió un año. Es verdad, mi vida dependía de un hilo, pero ese hilo era el hilo de Dios que no se corta. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y Dios está contigo. Y cuando tú tienes una comunión con el Espíritu y fuiste elegido por Dios, te va a pasar lo que te tenga que pasar. Pero Dios no te va a abandonar. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin. Todos los días. No te dejaré, no te desampararé. Mientras me estaban operando, poniéndome los stent, me dormieron de la mitad del cuerpo para abajo y me ponían el stent, y los médicos miraban por una pantalla y me decían: si te duele, avísame. Si te molesta o algo, avísame. Y estaban trabajando ahí en mí, y mientras ellos me estaban trabajando, yo le estaba predicando la palabra de Dios. Y los médicos me dicen: ¿cómo es esto de que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Cuántos Dios hay? Uno solo. Pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No te entiendo, me decía. Y sabe que hablamos en tan poco corto cosas muy interesantes, que el médico dijo: voy a empezar a leer la Biblia, porque yo quiero saber cómo es esto. Voy a empezar a leer la Biblia. Me sacan de quirófano, mi esposa me ve. Me dice, era la segunda vez que me hacían la operación de ponerme el stent. Me dice mi esposa: cuando saliste la segunda vez tenías un rostro resplandeciente, un rostro lindo, hermoso. Es que Dios estaba conmigo y me estaba bendiciendo. Y me llevan a terapia, me ponen en la camisa. Viene la enfermera, me dice: ¿cómo se siente? Bien, súper re bien. Dice: ¿sabe que lo admiro cómo está? Y lo admiro porque mucha gente viene a verlo. Se ve que usted es muy querido, dice.
y tiene muchos hijos, dice. La enfermera era más chismosa que no sé qué, pero bueno, sabía todo. Pero ¿sabe qué pasó? Le digo, sí, tengo muchos hijos, tengo muchos amigos. Se ve que usted es una persona muy querida. Y yo creo que sí, le digo, pero es por lo que Dios puso en mi vida. Y le empecé a hablar, me dio lugar, le terminé predicando a la enfermera y la enfermera comenzó a quebrarse, a llorar y fue tocada tremendamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando uno tiene comunión con Dios en el Espíritu, podés estar pasando por el valle de sombra y de muerte, pero Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. Y aunque estés en el peor momento de tu vida, si se presenta un alma para que le hable de Dios y de la palabra, tú tienes que hablarle de Dios y de la palabra. Aunque estés en el estado que esté, aunque estés en dolor, en tristeza, en angustia, en lo que sea, no importa, porque los siervos de Dios se ponen en pie para predicar, para hablar de Cristo, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No importa en el estado que esté. Nadie puede cerrar tu boca. El diablo no te puede hacer callar. El diablo no te puede detener. Cuando hay una actitud dentro tuya que le crees a Dios, nada te va a detener. Vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero vas a ser vencedor y vencedora en Cristo Jesús. Nada te va a detener. Nada, nada. Mi esposa llegó a pesar 36 kilos. Luchó contra la vida y la muerte, pero nada lo detuvo. Hoy es la profeta del ministerio. Mire, ella cuando le pasó esto tenía 21 años, tendría 26 años. Mire, hace muchos años le pasó esto y nada la detuvo. Cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas y nosotros entendemos el llamado y obedecemos al Espíritu de Dios, nos va a pasar cosas, pero nada nos va a detener. Vamos a pasar proceso, pero también vamos a ver el suceso y también vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Manifestar en el Espíritu y en la palabra y en obras es lo que Dios requiere de nosotros cuando tenemos comunión con Dios. Estas cosas pasan. Manifestamos en el Espíritu, en la palabra y en obras. Atravesando Pablo y Silas, dice, en Frigia, dice, en la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo, dice, hablar la palabra. No pudo hablar porque el Espíritu le prohibió. ¿Y por qué le estoy contando ahora esto? Lo negativo a lo que estaba hablando recién, que tenemos que hablar pase lo que pase. Pero ahí fue una orden del Espíritu que no le dejó hablar a Pablo y a Silas, porque las cosas no iban a estar bien. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que el Espíritu Santo de Dios te va a guiar en todo. En todo, cuando tengas que hablar la palabra, cuando tengas que manifestarte y hablar la palabra, el poder de Dios sobre tu vida y contar lo que Dios hace y soltar la palabra, lo vas a hacer guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si hay una actitud en tu corazón, no importa, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a mostrar, te va a revelar, te va a enseñar, te va a educar. El Espíritu Santo te va a decir, no hables, calla, como le dijo a Pablo y a Silas. Y cuando tengas que hablar, vas a hablar. Por eso es importante tener una comunión con el Espíritu, para entender cuando tenemos que hablar en el momento justo y necesario, y entender cuando tenemos que callarnos. Pero usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, y tiene que saber cuando el Espíritu de Dios va a hacer algo en su vida. Y si usted tiene una comunión con Dios y el Espíritu, estas cosas suceden a nosotros que creemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo le habla a los Corintios en segunda de Crónica, capítulo 13, versículo 14. Pablo le habla, dice, la gracia del Señor, dice, Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Le alentaba a que sigan adelante, porque se habían maravillado Pablo de que muchos habían empezado en el Espíritu y en tan poco tiempo había dejado de servir a Dios como tenía que ser. Y él alentaba a los que estaban ahí y decía, la gracia de Dios del Señor Jesús. Alentaba que la gracia de Dios esté sobre usted, hermano.
que la gracia de Dios lo alcance, que usted pueda tener la comunión con el Espíritu, que pueda sentir ese toque del Espíritu en su vida, que usted se pueda levantar, pueda sentir el anhelo, el deseo de ir a la presencia de Dios, porque seguramente Dios le quiere hablar o Dios quiere hacer algo con usted. Sienta la necesidad de poder entablar una conversación con el Espíritu de Dios, para que Dios le hable a través del Espíritu, que Dios le diga lo que tenga que hacer o cómo comenzar el día, o frente a un problema, cuál es la situación que usted tiene que, la actitud que usted tiene que tener. Que el Espíritu Santo sea todo para usted. El Espíritu Santo es una persona donde que usted le habla y Él escucha. Usted tiene que tener una comunión. Hay gente que dejaron de tener comunión con el Espíritu Santo y pretenden que Dios lo bendiga, y pretenden que Dios lo prospere, y pretenden que Dios lo sane, y pretenden que Dios haga cosas grandes, y hasta se molestan porque Dios no le da una respuesta a sus oraciones. Hay gente que se molestan y es como que le obligan a Dios a que lo bendiga o haga que Dios le responda a sus oraciones. Hay gente que dejaron de tener comunión con el Espíritu Santo y no entendieron. Pero usted, que la gracia de Dios que está sobre usted le haga entender que la clave para ser bendecido, para tener triunfo, éxito, victoria, es tener una comunión con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. Es tener una comunión con el Espíritu de Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Entonces Pedro, versículo 11 del capítulo 12 que había leído, entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Pedro entendió que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios no lo había abandonado, que Dios no lo había dejado, que Dios envió su ángel para librarlo. Dice: me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y esta es la palabra que voy a cerrar con usted. Y de todo de los judíos que ellos esperaban, esperaba que Herodes lo presente y que le dé muerte. Mire, el enemigo puede esperar de usted lo peor. Y hay gente que espera tu derrota. Hay gente que espera tu fracaso. Hay gente que no te quiere. Hay gente que te tiene envidia. Hay gente que te odian. Hay gente que están contigo, pero no son verdaderamente lo que tienen que ser. Porque muchas veces son usados por el mismo enemigo. Hay gente que muchas veces te decepciona. Hay gente que te causa dolor, tristeza. Hay gente que espera que te pase lo peor. Pero ¿sabe lo bueno de todo esto? Que Dios no permite nada de esto, porque Dios envía a su ángel a tiempo para sacarnos de la peor situación, para levantarnos, para bendecirnos, para hacernos libres. No importa si fuimos atados con cadenas, no importa si fuimos metidos en la cárcel, en la última celda, no importa si las puertas se cerraron, porque Dios envía a su ángel para romper las cadenas, para desatarte, para abrir la puerta de la cárcel, para abrir las puertas que se cerraron. Dios envía a su ángel para hacerte libre. Ahora entiendo, dijo Pedro, que Dios ha enviado, el Señor ha enviado su ángel para hacerme libre. Ahora entiendo, para hacerme libre de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. Dios envía a su ángel para hacerte libre de todos aquellos que esperaban lo peor para tu vida. Van a ver lo mejor. Te ven de una manera, pero van a ver lo mejor. Te vieron en un estado, pero te van a ver en otro estado, bendecido, prosperado. Te van a ver como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Te van a ver de la manera que Dios quiere ponerte. Ponerte en pie en esta noche. Te van a ver con la mejor bendición. Te van a ver con la mejor bendición de parte del reino. Las puertas que se cerraron se van a abrir. Las cadenas que ataban se van a caer. ¿Cuántas puertas se cerraron? ¿Cuántos te desearon el mal? ¿Cuántos oraron en contra? ¿Cuántos fueron negativos a tus pensamientos? ¿Cuántos te tuvieron envidia? ¿Cuántos no te creyeron? Pero ¿qué importa si Dios hace cosas grandes contigo? ¿Qué
importa si Dios te prospera? ¿Qué importa si Dios abre las puertas, rompe las cadenas, te levanta, te hace libre, te bendice? ¿Qué importa? Dele un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que Dios va a hacer. Año 2018. Declaro la palabra de Dios sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que buscan y tienen comunión sobre el Espíritu. Viene un tiempo de crecimiento en lo sobrenatural, un tiempo donde que Dios va a traer revelación, va a traer visión, va a levantar gente con unción, con poder, gente Espíritu para el servicio, porque Dios va a empezar a quitar todo aquello que no es de Dios, toda aquella fachada, todas aquellas mentiras, todos aquellos hipócritas, todos aquellos que se dicen ser y no son. Dios va a levantar los verdaderos, los que tienen comunión con el Espíritu. Año 2018 viene un cambio, viene una transformación del poder de Dios para aquellos que tienen comunión con el Espíritu. Oh, Rakatabababaka. Algo grande va a pasar en este tiempo. Por eso tenés que buscar esta comunión. Que nada ni nadie te aparte de ese amor de Dios. Espíritu Santo, ministra en esta noche. Cierre sus ojos por un momento. Comience a hablar con el Espíritu Santo. El pastor decía antes de que llegue la palabra, Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos de nuestra falta, nuestros errores, si nos equivocamos. Esto dijo usted, pastor. Eso da a Dios el tiempo para que nos examinemos. Y si le fallamos a Dios y si nos equivocamos, Dios nos da la oportunidad, como al hijo pródigo, y nos espera con los brazos abiertos para que nosotros nos volvamos a Él, que nos reconozcamos, que nos arrepientamos de nuestras faltas, nuestros errores. Pero esta es la oportunidad para volver a tener una comunión con el Espíritu, para volver a tener una comunión con Dios. Esta es la oportunidad. Dios dijo que nosotros valemos más que todo el oro del mundo. Dese el valor que Dios le da. Valórese usted mismo y empiece a valorar lo que Dios puso en su vida. Cierre sus ojos y comience a hablar con Dios. Yo no sé si usted se tiene que arrepentir. Yo no sé si usted se tiene que poner a cuenta. Yo no sé si usted en esta noche tiene que hablar con Dios y el Espíritu para poder ponerse a cuenta y volverse a Dios y volver a tener una comunión, volver a sentir esa unción, esa gracia de Dios, volver al principio, volver a Dios, porque Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En esta noche yo tengo la oportunidad y yo quiero volverme a Dios si le fallé en algo. Si me equivoqué, si cometí una falta, un error, hoy yo me arrepiento. Hable con Dios en el Espíritu. Hable con Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Te rindo mi vida, mi corazón. Esto es lo que soy delante de ti. Hoy yo quiero, Señor, tener esa comunión contigo en el Espíritu. Y deje que la presencia de Dios comience a ministrarlo. Que la presencia de Dios haga en usted algo sobrenatural en esta noche. Que la presencia de Dios hoy traiga renuevo. Que la presencia de Dios traiga restitución, restauración en su vida espiritual. Que la presencia de Dios lo invada. Que en esta noche la palabra de Dios comience a fluir en mi vida, en mi corazón. Y si antes lo sentía de una manera, ahora quiero sentirlo de otra manera. Que la gloria postrera sea mayor que la primera. Oh, Rakatabababakaya. Gracias, Señor.